Bienvenidos a la segunda parte de esta clase. Los invito a empezar con ella. Hola nuevamente, seguimos en esta segunda parte de la clase donde vamos a hablar de los dos temas que nos quedaron pendientes de la primera parte: la volubilidad de las redes y el manejo de los pesos de cada una de las neuronas de nuestra red neuronal. La medición de la precisión de una red neuronal no es muy diferente a lo que vimos ya en el Machine Learning. Es decir, le voy a dar a esta red neuronal un montón de valores de entrada, va a pasar por todas y cada una de las capas y va a dar un resultado final. Ese resultado final se mide después y se ve qué tan bien o qué tan mal pudo haber andado con la predicción que hizo. Solamente que antes le llamábamos score a este valor de la medición de la precisión y ahora le llamamos función de costo. Según lo bien o mal que nos haya ido con la predicción, es que vamos a tener que ajustar los pesos de cada una de las neuronas de nuestra red neuronal. Para saber cómo ajustar los pesos y los sesgos, calculamos la derivada o gradiente de la función de costo a cada uno de los pesos y sesgos de la red. Y lo hacemos capa por capa hacia atrás, una por una, hasta llegar al inicio. Este proceso es llamado propagación hacia atrás o backpropagation. La explicación es esa, solamente que aquí hay dos conceptos que aún vos no manejás: descenso de gradiente y backpropagation. Dos conceptos que fueron fundamentales en el artículo que se publicó en 1986 y revolucionó el mundo de la inteligencia artificial. Vamos a empezar con el concepto de backpropagation. Como dijimos antes, podíamos suponer que estamos controlando a través de una enorme consola de sonido todas las perillas que modifican los pesos de cada una de las neuronas de cada una de las capas de una red neuronal. ¿Qué nos proponemos? Tocar las perillas, cambiar los pesos de cada una de las neuronas o de alguna de ellas, capa por capa, y medir la función de coste para ver cómo nos fue. Tenemos que tener presente que cambiar cada uno de los pesos de una neurona no implica un cambio solamente en ella, sino que su cambio afecta a todos y cada uno de los caminos que se generan de las múltiples conexiones que tiene esa neurona con el resto. Como ya dijimos antes, pensar en esta solución sería realmente una locura, dado que dar de ese modo con la mejor combinación de pesos para que una función de coste arroje los mejores resultados sería francamente una misión imposible. El sistema de backpropagation propone analizar la función de coste capa por capa y en cada una de ellas analizar diferentes niveles de responsabilidad de las neuronas de esa capa. Veamos, yo puedo tomar una capa y medir no solo la función de coste, sino además ver cuál o cuáles fueron las neuronas que mayor incidencia negativa tuvieron en el resultado de la función de coste e implementar cambios en los pesos de ella o de ellas. Este proceso se repetiría hacia atrás, capa por capa, hasta llegar a la primera. Este análisis de determinar cuánta responsabilidad tiene cada neurona en el resultado final se reconoce como retropropagación de errores y tiene sentido real que se ejecute hacia atrás, ya que en una red neuronal el error de las capas anteriores depende directamente del error de las capas posteriores. Si por el contrario yo observara que en una capa una neurona
no tiene responsabilidad en la función de coste, no tendría sentido cambiar los pesos de esa neurona ni tampoco de todas las conexiones precedentes a esta neurona. Para entender esta cadena de responsabilidades hacia atrás, vamos a suponer un problema de logística o de entrega de productos. Vamos a suponer que tenemos un cliente que está disconforme porque un producto que compró por internet le llegó muy tarde. Vamos a suponer una red neuronal que está compuesta por capas que tienen que ver con distintos tipos de actores que intervienen en esa entrega de ese producto. Tenemos la capa de los transportistas, la capa de los despachantes, la capa de los empaquetadores y la capa de los vendedores. Obviamente ese cliente recibió el paquete de parte de uno de los transportistas, con lo cual si ese transportista tuvo culpa en esa demora, yo tengo que ajustar el peso de ese transportista y no de los otros transportistas que están en la misma capa de transportistas. Si por el contrario la culpa es del despachante, yo tendré que ajustar los pesos de la neurona de ese despachante que está relacionado con el transportista que entregó ese paquete. Obviamente este análisis hacia atrás me permite determinar dónde está el problema, sabiendo que cuando yo corrija el peso de una neurona, todas las otras neuronas que están relacionadas con esta también van a mejorar y van a aportar para que la función de coste sea mejor. En un sentido genérico, vamos a suponer que todos tuvieron algún problema que hizo que esa entrega se demorara demasiado. Bueno, pues entonces habrá que ajustar un poco los pesos de cada una de las neuronas para que de esa forma la función de coste final sea la mejor. Una vez realizado esto, habría que volver a hacer el mismo proceso que hicimos en Machine Learning, es decir, volver a entrenar el modelo, volver a probarlo, volver a testearlo y volver a medir su función de coste. Hasta acá está todo muy claro, la teoría está clara, pero aún no sabemos cómo vamos a modificar de manera no manual, sino automática, los pesos de cada una de las neuronas para mejorar la función de coste. Bueno, ahí aparece el otro concepto importante que mencionábamos recién, que acompaña el backpropagation, que es la función o el algoritmo de descenso de gradiente. El método de descenso del gradiente es un algoritmo clave dentro del campo del Machine Learning y que se encuentra en el corazón de la gran mayoría de los sistemas de inteligencia artificial que se desarrollan hoy en día. El objetivo con su uso es reducir la diferencia entre el resultado obtenido y el que se busca obtener. A través de este algoritmo de descenso de gradiente, los pesos de las neuronas de la red son modificados para que la red logre ese objetivo. Supongamos un sistema de dos variables, una variable de entrada y una variable de salida de la neurona. El valor de salida es igual a la función de activación que se aplica sobre la suma ponderada. Los resultados se pueden visualizar en una función de tipo convexa como esta que está aquí. Encontrar el valor mínimo en esta figura sería encontrar el punto donde la derivada es igual a 0, empezando el proceso desde cualquier punto determinado automáticamente de manera aleatoria. Algo así como encontrar el fondo de este valle. Una vez que hayamos encontrado eso, tendremos el valor del peso. En el caso del ejemplo que hemos usado, el único peso de nuestra suma ponderada. Y listo. Ya tenemos el peso ideal de esta neurona para que la función de coste sea la mínima. La pregunta ahora es cómo pasamos de ese punto definido de manera aleatoria al punto mínimo donde la derivada es 0. El punto de partida es solamente un punto arbitrario para que podamos evaluar el rendimiento. Desde ese punto de partida encontraremos la derivada o pendiente y desde allí podemos usar una recta tangente para observar la inclinación de la pendiente.
La pendiente va a informar las actualizaciones de los parámetros, es decir, los pesos y el sesgo. La pendiente en el punto de partida será más pronunciada, pero a medida que se generan nuevos parámetros, la pendiente debe reducirse gradualmente hasta alcanzar el punto más bajo de la curva, conocido como punto de convergencia, es decir, el punto donde la derivada es cero. Para explicar esto de una manera más clara, vamos a usar un ejemplo. Vamos a suponer que estamos en la cima de una montaña y que estamos en un día muy nublado, el cual nos permite solamente una visibilidad de no más de 1 metro. Nosotros queremos llegar rápidamente a la base de la montaña y entendemos que mirando a nuestro alrededor, aún con esa visibilidad de 1 metro, vamos a buscar la parte más pronunciada, ya que ella seguramente nos va a llevar más rápido a esa base de la montaña. Esa observación que hemos hecho a nuestro alrededor para intentar buscar cuál es la parte más pronunciada es justamente lo que hace el algoritmo del descenso del gradiente. Yo voy a bajar ese metro en esa parte más pronunciada y cuando esté allí voy a tener nuevamente 1 metro de visibilidad y voy a repetir el proceso buscando desde ese lugar también la forma más pronunciada. De ese modo, paso a paso, podré ir a partir de la información que me dé la función o el algoritmo de descenso de gradiente, llegando finalmente a la base de la montaña. Pero aún nos queda un tema más. ¿Cuál es la magnitud de ese avance que yo voy a ir haciendo paso a paso? Pensemos un poco. Si avanzamos a grandes pasos, puede que la selección de los puntos vaya de un lado a otro de manera tan significativa que llegar al punto mínimo sea algo que nunca ocurra. Lo más lógico sería hacerlo con pasos muy pequeños para que no corramos ese riesgo, pero el problema ahora sería el excesivo tiempo que esto conllevaría y por ende un alto nivel de gasto computacional. Este valor es uno de los más importantes parámetros del mundo de Deep Learning y se llama tasa de aprendizaje. Y como vimos, es uno de los valores que debemos manipular a la hora de buscar la mayor eficiencia de la red y de su entrenamiento. Ahora bien, con el ejemplo de la función convexa, hemos tomado el ejemplo más sencillo, ya que la curva resultante podría ser algo como esto, en donde tenemos un mínimo global, pero también tenemos mínimos locales. Y ese es uno de los mayores problemas del algoritmo del descenso del gradiente, ya que no permite diferenciar un mínimo de otro y por ende puede estimar pesos entendiendo que un mínimo local es en realidad un mínimo global. No obstante ello, seguimos parados en un ejemplo sencillo, dado que estamos trabajando con una sola variable de entrada. Y sabemos bien que en una red neuronal está lejos de trabajar de ese modo, sino con un número muy grande de variables de entrada y por ende con una gráfica n-dimensional. Y no hablamos del valor de un peso, sino de un vector n-dimensional formado por cada uno de esos pesos. Todo queda en manos ahora de nuestra imaginación. Ya sabemos que lo que podemos graficar solamente puede llegar hasta 3 dimensiones, con lo cual este mundo n-dimensional siempre, lo hemos repetido muchas veces, queda dentro de nuestra imaginación. Pero les voy a dar una herramienta justamente para que se diviertan, se entretengan y puedan tratar de, cambiando algunos de los valores de los conceptos que hemos visto de aquí, tener una representación gráfica de cómo cambia una red neuronal cuando voy tocando esos parámetros. Hay una aplicación que se llama Playground de la empresa TensorFlow. TensorFlow es hoy por hoy una de las empresas desarrolladoras de soluciones que más se utilizan en el campo del Deep Learning. En este caso es una aplicación que ahora esta clase va a estar acompañada de una locución que les va a mostrar cómo manejarla y realmente es muy práctica para empezar a aplicar, insisto, todos estos conceptos que hemos visto hasta aquí. Bien, aquí estamos en esta aplicación Playground de TensorFlow. Aquí vamos a observar primero esto que está aquí arriba.
donde me dice si quiero abordar un problema de clasificación o regresión. Vamos a dejar clasificación. Y tenemos aquí 4 posibles escenarios de distribución de puntos para resolver distintos tipos de problemas. Vamos a este que es el más básico y vamos a elegir una función de activación lineal. Así que esto prácticamente no lo hemos usado porque es muy particular el uso que podemos hacer. Pero fíjense que en este caso, como tenemos dos grupos bien diferenciados, probablemente una línea sea una forma de clasificación que pueda funcionar bien. Así que hago clic aquí y ya veo que ya tengo, miren, pasaron rápidamente, esto debería pasar más lento, pero acá hay dos cosas para observar. Bueno, aquí está la cantidad de épocas. ¿Sí? Esto va a seguir tanto como yo le diga, hasta que yo le diga stop, digamos, ¿no? No hay un límite que yo prefijo de cantidad de épocas. Aquí ya está en el gráfico estipulada cuál es la división correcta para una clasificación. O sea, este modelo lineal funciona muy bien. Y fíjense que aquí está la curva de pérdida del conjunto de test y la curva de pérdida del conjunto de entrenamiento. Bueno, esto por ahora funciona muy bien, pero vamos a ver qué pasa si yo cambio el escenario. Y voy a poner este escenario. La distribución de puntos es totalmente diferente. Bueno, ejecuto nuevamente. Y fíjense lo que pasa, miren acá esta curva, ven que hay una que baja y otra que no. O sea, no es una buena función de pérdida. ¿Por qué? Porque está teniendo enormes dificultades de encontrar una línea que divida estos dos conjuntos, que evidentemente nunca la va a conseguir porque no hay ninguna línea que pueda adaptarse a ese problema. Bueno, lo paramos con este, volvemos todo para atrás con este botón, como si fuera una especie de refresh, y voy a pasar a la sigmoid. ¿Sí? ¿Se acuerdan? La función de activación sigmoid. Y bueno, pero vamos ahora a ver qué pasa. Fíjense las curvas de pérdida, cómo se van amoldando, pero aún así no consigue un modelo. Lo paramos, volvemos hacia atrás. Vamos a tan. ¿Se acuerdan? La tangente hiperbólica. Bueno, aquí fíjense que vayan mirando la curva esta. Yo lo voy deteniendo un poquito para que ustedes puedan ver esto. Cuando ambas curvas coinciden y tienen ya un movimiento que deja de tener efecto, fíjense que ya se deja de mover allí, es porque ya definitivamente considero que este es el modelo ideal para este problema. Vamos a otro, ¿sí? Este que tiene como dos grupos diferentes, como que estuvieron en extremos diferentes de este cuadrado. Ejecutamos. Bueno, fíjense que tarda un poco en encontrar la forma ideal. Aquí la curva me lo va mostrando. Siguen los epochs. Fíjense la enorme cantidad de epochs, ¿no? Bueno, ahí ya parece que no avanza más y eso es todo lo que puede hacer. ¿Qué pasa si voy a Relu? Que siempre decimos que es la mejor. Bueno, ejecutamos y rápidamente ha conseguido un modelo. Sí, puedo seguir un poquito más. Fíjense las curvas de pérdida. Bueno, y ya ahí determinó que este es el modelo ideal. ¿Cuál es la estructura de la red? Bueno, fíjense que aquí tenemos dos variables de entrada, una capa oculta de 4 neuronas y una capa de salida de 2 neuronas. Bien, esto es lo que viene determinado. Ahora justamente lo vamos a cambiar. Bueno, fíjense que aquí me va mostrando en cada neurona como que va abordando un problema diferente. Acuérdense que las neuronas siempre tienen que tener una resolución, una función diferente. Si fueran todos iguales, como dijimos antes, todo parecería que fuera una sola neurona. Gráficamente aquí veo que justamente todos los gráficos son diferentes, con lo cual me da que esa neurona aborda una posibilidad de división diferente. ¿Cuál es la posibilidad de división final? Bueno, aquí tengo en las dos finales esta y esta. ¿Puedo agregar más capas ocultas? Sí, con este botón. ¿Y a cada capa oculta le puedo agregar más neuronas? Sí, con este botón. Es decir, que ahora tengo dos capas ocultas y no solamente una. Fíjense que los dibujos de las capas ocultas no son iguales a las capas anteriores. Van resolviendo temas más específicos que tienen que ver con la forma final. ¿Sí? Bueno, lo volvemos a ejecutar. Bueno, ya rápidamente encontró la solución. Y ahí ya estamos casi por la forma de la curva de pérdida, en la situación ideal. Fíjense los dibujos que hacen estas neuronas y los dibujos que hacen estas otras. No resuelve el mismo tipo de gráfica que tiene que ver con la gráfica final que va marcando la separación de un conjunto del otro.
Y eso me da la idea de que, como siempre dijimos en la teoría, las capas van abordando temas cada vez más complejos. De aquí ya lo más complejo sería aquello que está cercano a la realidad, que es esta división con esta forma. La primera capa de neuronas no atiende a una división parecida a lo que sería la final. La segunda capa sí. Entonces esto quiere decir que las últimas capas que van llegando a la salida se encargan de definir más en fino, más precisamente cuál va a ser la salida final. Yo aquí los dejo para que ustedes sigan jugando, porque acá hay varias cosas con las que pueden trabajar. En principio, cambiar clasificación por regresión. Y me van a dar otras distribuciones de puntos, ¿sí? Y después trabajar con el learning rate, es decir, con la tasa de aprendizaje. Fíjense que en algunos casos podría ser esta. Vamos a un caso de clasificación como los que teníamos antes, un poco más sencillo. Bueno, esto va a ir muy lentamente porque el learning rate es muy chico, entonces va paso a paso, a pequeños pasos, avanzando en base a lo que yo estipulé como tasa de aprendizaje. Va aprendiendo a pasos muy pequeños, ¿sí? Bien, volvemos. Le cambio esta tasa por una más grande. Bueno, fíjense la aceleración que va tomando esto. Lo paro, vuelvo, vamos a este learning rate, de nuevo, vamos. Bueno, fíjense que va resolviendo mucho más rápido. Bien, ustedes se preguntarán, ¿para qué voy a elegir la opción más chica si esta va a ir más rápido? Sí, no se olviden que esto no siempre es así. La más chica de alguna manera puede llevarme mucho gasto computacional, pero ¿cómo sé cuál es la ideal? ¿Cómo sé que ponerle una mayor no me va a llevar al otro problema que vimos, que es ese problema donde justamente el optimizador va de lado a lado de la curva convexa y nunca llega al punto ideal? Bueno, ese problema se puede presentar si yo eligiese una tasa muy grande como esta. Fíjense lo que pasa. No encuentra la solución. No la encuentra. ¿Por qué? Porque justamente pasa esa cuestión gráfica que les decía recién. Va de un lado al otro de esa curva convexa y no encuentra la optimización de este modelo para que resuelva lo que tiene que resolver. Vamos a otro learning rate, supongamos 0,3, volvemos. Bueno, va más rápido. Fíjense también las formas de la curva, es muy interesante analizar eso. Bueno, concretamente es una aplicación muy buena que realmente le pueden sacar mucho provecho para ir imaginando el efecto que tienen cada una de estas cosas que hemos aprendido. Es una opción que me parece muy interesante y muy importante. Bien, después de haber hablado largamente de todos estos conceptos a lo largo de estas dos clases y poder haber jugado un poquito con esta aplicación que les mostré recién, termina la clase, me despido y ya en la próxima clase empezamos a programar. Hasta la próxima clase. Aquí termina esta clase. Los espero en la próxima clase. Nos vemos.